Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasul. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más a una breve charla acerca de los hadices del profeta Muhammad, sabiduría en los dichos de nuestro querido y amado profeta, el profeta del Islam, el último mensajero de Dios al mundo, en el que vamos a ver brevemente uno de sus dichos, que son de los concisos, de los muy cortitos, pero llenos de sabiduría y llenas de una profunda enseñanza. El día de hoy vamos a estar revisando el hadith número 18 de nuestra colección de hadices, que nos habla acerca de la importancia de llevar la religión de una manera suave, es decir, de una manera en la que nosotros podemos lidiar, en la que nosotros podemos manejar, en la que estemos sin dejar a un lado las prescripciones importantes o los mandamientos más importantes, sin dejar eso de lado, pero tampoco sin caer en ningún tipo de exageración. El hadith de hoy nos habla acerca de la moderación en la práctica en sí, de la fe, de las prescripciones de la religión, que son muchas, y por eso el profeta, la paz con él, justamente mencionó en este aspecto de la siguiente manera, una traducción aproximada del hadith del día de hoy. Dice: la religión puede ser dura, o se puede traducir también difícil. Por eso, avancen en ella despacio, avancen en ella suavemente. Bien, este es el hadith del día de hoy, que vamos a estar analizando con un poco más de detenimiento, inshallah. Bien, el consejo es dirigido a las personas que suelen ser un poco estrictas en cuanto al tema religioso se refiere. Tienen esta característica o esta personalidad, o han tenido cierta formación o crianza, y tratan de ver no solamente la religión en muchos casos, sino que también otros aspectos de la vida. Pero bueno, el aspecto que nos compete hablar hoy es el tema de la religión, y podrían ser personas que exageran un poco también en esto. Y el profeta, la paz con él, el profeta del Islam, el profeta que Allah dice que te envié como misericordia para la humanidad, nos enseña que es un proceder incorrecto cuando estamos exagerando en temas de la práctica de la religión. Bien, entonces este consejo va dirigido a esta gente especial. A todos nos cae bien recordar, por supuesto. Así que quien es demasiado estricto consigo mismo o con otras personas que le rodean, que pueden ser el cónyuge, pueden ser los hijos, por ejemplo. Cuando estamos criando a nuestros hijos, es muy común a veces ver que por un excesivo miedo a algo, a que les pueda pasar algo, o a que, no sé, se desvíen, por decirlo así, se toman ciertas precauciones o ciertas decisiones que realmente le podrían estar perjudicando a él, o exigirles más allá, por supuesto, de una capacidad normal. Y no todas las personas somos iguales, no todos los hijos son iguales, así que hay que tomar en consideración eso también. Bueno, entonces, este es el hadith del día de hoy. El profeta, la paz con él, hace referencia a esto en este hadith. Y primero, tratemos de definir mejor qué significa exagerar, como se trata el hadith, es decir, no exageren en la religión. Hay una ley, por cierto, hay 2 leyes en el Corán que nos hablan de esta manera y nos dice: Ya ahl al-kitab la taghlu fi dinikum.
que significa, son dos aleyas similares, una traducción aproximada dice Dios, gente del libro, o sea, la gente de las escrituras, la gente que creyó en las escrituras sagradas, dice gente del libro, no se extralimiten en su religión y no digan sobre Dios sino la verdad. Bien, entonces existe este precepto establecido también en el Corán y también existe el concepto de la moderación, y eso también aparece en otra aleya del Corán que se conoce como al-wasatiyya. Es un concepto importante en la teología islámica, al-wasatiyya, que significa estar en el medio de dos extremos. Viene de la palabra árabe wasat. Wasat significa en el medio, y es decir, no caer en aspecto que dejemos a la religión completamente de lado y nos olvidemos de practicarla por completo, y tampoco en el tema de exagerar y traer un montón de cosas que más allá de lo que podemos hacer, como voy a leer ejemplos más adelante de lo que sería eso. Entonces, Allah nos dice en el Corán, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Y así es como, una traducción aproximada es, y así es como les he hecho una nación moderada. Es decir, que está en la moderación. Esta es una de las tantas interpretaciones y traducciones aproximadas de la aleya, porque la palabra abarca, ese vocablo de al-wasatiyya abarca bastante significado. Bien, entonces hay que ser moderados. Bien, la exageración. La exageración significa excederse del límite, significa salirse más allá de lo que es aceptable, ¿sí? Traspasar ese límite que nosotros entendemos como una práctica normal de la fe. También se puede traducir como salirse de la moderación, que es otro concepto que encaja en lo que hemos hablado del tema al-wasatiyya. Dicen los sabios del Islam que la exageración es algo prohibido, es algo grave, como está bastante claro, y dice, la persona que hace exageración, que exagera en tema de la fe, lo que está haciendo está siguiendo su propio ego y no está siguiendo el verdadero Islam, no está siguiendo las verdaderas enseñanzas de la religión, porque la religión no te pide eso. La religión te pide moderación, te pide que lleves una vida buena, una vida tranquila, una vida feliz en lo posible. Dios no nos pide que vivamos una vida en dificultad y amargura y penuria. Por supuesto que no, Allah no saca ningún beneficio de eso, sino que vivamos una vida acorde, una vida buena, una vida equilibrada, moderada, y ahí está justamente la felicidad, porque salirse también o irse al otro extremo de dejar las cosas por un lado, o sea, las cosas de la religión que debemos hacer por un lado, eso tampoco no nos va a traer a la final ningún tipo de felicidad o ningún tipo de un verdadero alivio de nada. El autor del hadith, del libro, nos habla acerca de las comunidades religiosas anteriores al Islam, anteriores a los musulmanes, que recibieron el libro, ya que cometieron este error, y el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, habló de este tema, advirtió, y así lo mismo la aleya que mencionamos del Corán anteriormente, que por cierto es la 77 de la Sura 5, que nos habla acerca, o que Dios prohíbe explícitamente caer en la exageración. Una de las traducciones dice, di, oh gente del libro, o sea, de la escritura, no os excedáis en vuestra fe tergiversando la verdad, y no sigáis las pasiones de quienes se extraviaron anteriormente e hicieron que muchos también se extraviaran y se desviaron del camino recto.
Bien, algunas de las comunidades religiosas anteriores al Islam se exageraron y salieron de lo que sería el camino correcto. Y vamos a ver ejemplos de eso que nos habla nuestra religión. Es, por ejemplo, el celibato, que es algo que Dios no prescribió y eso está mencionado de esa manera en el Corán. El claustro tampoco no es un mandamiento religioso. O las penitencias, o la autoflagelación, o la mortificación de las pasiones o los sentidos. Nada de eso forma parte de la religión de Dios o del Islam. Y las comunidades anteriores que cayeron en eso se desviaron, y eso es a lo que dicen los sabios, hace referencia también las aleyas mencionadas anteriormente, y un hadith también del profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, que dice, estuvo en una situación con sus compañeros en el Hajj, en la peregrinación, y les estaba enseñando algunos de los ritos, y les dijo: oh gente, os advierto de la exageración en la religión, ya que fue la causa de la perdición de las naciones que os precedieron. En un hadith recopilado por el imam Ahmad y el imam An-Nasa'i encontramos esta advertencia del profeta alayhi salatu wasalam bastante explícita en este tema. La religión, vamos al hadith, regresamos al hadith, dice el profeta, puede ser dura o puede ser difícil. ¿Cómo se puede entender esta parte del hadith? Bien, podemos entenderla que la religión tiene muchas prescripciones y tiene muchas cosas de las que nosotros podemos poner en práctica, muchos actos de bien o de gracia, ¿sí? Como por ejemplo el rezo, como mencionamos un montón de ocasiones, el ayuno, la caridad, la lectura del Corán, otro tipo de acciones como por ejemplo el viaje a la Meca, hacer los ritos de la Umra, la visita corta, o la peregrinación, que es la visita grande a la Meca, y también tiene otras prescripciones, por supuesto, pero eso en resumen. Entonces tiene varias cosas que uno puede hacer, y en el tema, por ejemplo, de la religión, en el tema del rezo, ya es bastante para hablar de eso, ya que hay rezos que son los obligatorios y hay rezos que son los opcionales, y hay rezos que son los rezos por la noche, los rezos que se hace o que hacía el profeta antes del alba, que son completamente voluntarios y completamente opcionales, que bien, el profeta sí los practicaba y incentivó a su nación a hacerlo, pero si la persona tiene una carga laboral pesada, va a dormir tarde, etc., cargarse con eso no es prudente, porque va a tener que, no va a poder sobrellevar ese tipo de acciones, al menos por mucho tiempo, y le va a sentir a la religión muy pesada. Entonces, si es que para ti es fácil hacer ciertas cosas de la religión, está bien, hazlo, practícalo, como por ejemplo los ayunos opcionales o voluntarios que se hacen el día lunes o el día jueves, por ejemplo. Cualquier lunes de cualquier semana, cualquier jueves de cualquier semana, es un ayunar. Es algo bueno. Si es que ves que puedes hacerlo, está bien, lo haces. Hay gente que tiene algún problema, alguna debilidad en la salud, entonces realizar rezos opcionales de pronto no le va bien. Otro ejemplo es la caridad o la ayuda, que es algo buenísimo, que el Islam incentiva muchísimo. La ayuda al prójimo, la ayuda económica al prójimo, tiene una gran recompensa de Dios también, y te fortalece tu fe. Sí, y todos debemos practicarla, pero también con moderación. De pronto, si una persona Allah le ha proveído con bastante, bueno, puede practicar más que otra persona, y eso está bien. Dios a todos nos dio diferentes facultades y bendiciones y dádivas para que complementemos a la comunidad unos con otros. En este sentido, el profeta, la paz con él, nos trataba siempre de guiar a lo mejor, a lo más correcto. Quería
ver que su nación pueda estar bien, que practique la fe de la mejor manera y que no se salga de lo bueno, de lo aceptable, de lo reconocido, como dice el Corán, al ma'ruf. Como dice la ley, wa'mur bil ma'ruf, ordena lo que es bueno, reconocido, aceptable, lo que es prudente, lo que es moderado, lo que está bien, lo que trae beneficio, un beneficio real. El profeta, la paz sea con él, en otro hadith nos dijo, halaka al-mutanatti'un, halaka al-mutanatti'un, lo dijo 3 veces, halaka al-mutanatti'un. ¿Qué significa esto? Significa han perecido los que exageran. Al-mutanatti'un es un término antiguo, es un árabe bastante antiguo, que significa al-mubalaghun, que significa los que exageran. Alladina yatakallafuna, dicen los exégetas, que significa recargarse con cosas, los que se recargan con demasiadas cosas en tema de la religión. Entonces lo que se nos pide simplemente es cumplir de la mejor manera que tú puedas tu fe, con mucha esperanza en que Dios te recompense, y eso está bien. Y eso es justamente lo que te va a traer a ti una bendición y lo que te va a traer a ti el éxito, justamente. Entonces, como dicen los sabios, la ifrat o la tafrit, que significa no exagerar ni tampoco dejar por completo o demasiado suelto a la religión, porque eventualmente te vas a ir separando o alejando de la religión hasta el punto de que prácticamente no tengas religión, es decir, no estés practicando nada y estés dejando los preceptos que realmente tienes que practicar, porque de lo contrario te estarías perdiendo de la senda que nos dejaron los nobles profetas de Dios y que nos dejó, por supuesto, la enseñanza del Corán, que es el libro sagrado, la última revelación de Allah Azza wa Jal. Así que bueno, eso es todo por hoy. El mensaje es bastante claro, muy puntual y muy útil. Pedimos a Allah que nos dé de su gracia y de su favor, y que nos mantenga firmes en la fe para nuestro propio beneficio. Hasta una próxima, inshallah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.